ככה. El café cayó de Pesaj, ¿sí? No, cuidado. Excelente. No, Shekoni, Amén. טוב, אז בעזרת השם, vamos a ver algunas cosas generales de la mitzvah, quizás central de la noche del Seder, que es la mitzvah de Haggadah, mitzvah de la Torah, basada en lo que dice el pasuk, Vehigadata lebincha bayom ha'u lemor, y le dirás o le contarás a tu hijo en aquel día diciendo, Babur ze asa Hashem li, betzeiti mi Mitzrayim. Por eso hizo Hashem esto para mí cuando salí de Egipto. Entonces tenemos en la noche del Seder, en todo el orden, mitzvot de la Torah, como la mitzvah de Matzah y la mitzvah de Haggadah, mitzvot de Jajamim, como las 4 copas, y la mitzvah del Maror, y la mitzvah del Korej, y de la Ficomán, y otras más. Y tenemos también costumbres, minhagim, dentro de esta noche. Pero la mitzvah que ocupa un lugar central, también en calidad y también en cantidad, ¿sí? Porque básicamente gran parte de esta noche estamos leyendo y diciendo y hablando e interpretando las palabras de la Haggadah. Y esta mitzvah, Hashem la dictaminó enfocando que hay que decírsela a los hijos. Así dice la Torah, Vehigadta lebincha, a tu hijo. ¿Y qué pasa si no tienes binja? ¿Qué pasa si no tienes hijos? ¿O qué pasa si estás solo? ¿Qué pasa si estás con tu esposa y no con tu hijo? ¿O estás con otras personas que no son tus hijos? Entonces, sin ninguna duda de que la mitzvah se cumple con quien esté sentado en el Seder. Afilo una persona que está solo, se tiene que contar a sí mismo la Haggadah. Y se tiene que preguntar a sí mismo, Manishtana, y contestarse a sí mismo todo lo que dice la Haggadah, etcétera, etcétera. Pero el momento que la Torah enfatizó y lo escribió de tal manera que la primera opción de esta mitzvah es contarle al hijo, significa que esta mitzvah tiene una enseñanza muy grande de transmisión de generación a generación. Tenemos 2 mitzvot en la Torah, que la Torah habla de los hijos. Una es esta y la otra, el estudio de la Torah. Veshinantam levaneja. Le enseñarás a tus hijos vedibar tabam. Entonces, de alguna forma es como si, sabiendo nosotros la centralidad y la importancia que tiene la mitzvah del estudio de la Torah, por otro lado, la misma Torah viene y te pone como de una manera paralela la mitzvah de enseñarle y contarle toda la historia de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, y explicar todas las cosas con lujo de detalles. Muy bien, entonces ese es un punto. Después, el segundo punto es de que a pesar de que todo el año, como ya estudiamos, tenemos la mitzvah de recordar la salida de Egipto, Leman tizkor et yom tzetcha meretz Mitzrayim kol yemei chayecha, para que recuerdes la salida de Egipto, el día que saliste de Egipto, todos los días de tu vida, y de ahí se aprendió Rabbi Elazar ben Azariah, como aparece en la Mishnah en Masejet Brajot, y fue introducido esto dentro del texto de la Haggadah, de que de ese pasuk se aprende de que debemos recordar todos los días
en el día y en la noche la salida de Egipto, pero eso es en forma sintética por medio de un versículo. Es un recordatorio muy puntual, ¿sí? Como lo decimos en el Shema, Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, Liot Lachem Elohim, para ser para ustedes su Dios, y con eso se acabó. En esta noche, Kamuban, que la mitzvah recibe una ampliación, una amplitud, porque no es suficiente con sentarse en la mesa y decirle a nuestros hijos: te quiero decir, hijo mío, que tienes que recordar que nuestros antepasados salieron de la tierra de Egipto. Zao, bye bye, litro. No, eso no es suficiente en esta noche. En esta noche tenemos que tomar el Sipur, la historia de Yetziat Mitzrayim, y, como se dice, dividirla en componentes y explicar bien cada cosa y hablar de cómo comenzó esta historia, que fuimos esclavos, etcétera, etcétera, afilo desde antes, de que llegamos a Egipto, cómo comenzó la historia, y las plagas y todo lo que tenemos que decir en esta noche. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos en el recordatorio de la salida de Egipto todo el año, y en esta noche tenemos que ser mucho más amplios, mucho más específicos, mucho más claros, mucho más profundos, para que los niños realmente puedan entender bien y vivenciar lo que significa esta noche tan especial. Y por supuesto, poner el énfasis en la elección divina y la supervisión divina y la dirección de Hashem a nuestro pueblo, para que las cosas queden bien claras. Otra diferencia que tenemos en esta noche con el recordatorio diario de la salida de Egipto es de que en esta noche lo tenemos que hacer en forma de pregunta y respuesta. No es suficiente con darle el monólogo a los niños o explicar, sino que tenemos que empezar con el Manishtaná, Laila Ze Mikol Leilot, en qué se diferenció esta noche de las demás noches, y porque tenemos matzá en la mesa, y porque tenemos maror, y porque tenemos otros vegetales, y porque nos reclinamos, todo eso, por supuesto, para despertar el interés. Por medio de la pregunta, el corazón y el cerebro se abren para recibir respuestas, y por cuanto de que, otra vez, la enseñanza de esta noche tiene que ser penetrante en los niños y en todos nosotros, entonces la mejor manera es de que se haga por medio de la estrategia de la pregunta y de la respuesta, que siempre llama más la atención, y que cuando alguien hace una pregunta o le hacen una pregunta, él quiere saber la respuesta, él quiere saber de qué se trata. Muy bien, y para que esto esté organizado, Jajamim nos hicieron las 4 preguntas del Manishtaná, y después también nos enseñaron de que la Torá habló de 4 niños, porque ese también es un punto que tenemos que tomar en cuenta, de que no todos los niños son iguales, y cada niño y cada persona y cada joven es diferente, su forma de ver las cosas no es igual, y por eso en el momento que nosotros tenemos que responder, tenemos que tener presentes, como dijeron Jajamim, Dalifnei Mia Taome, tienes que saber frente a quién estás parado. Si tienes un niño que, Baruch Hashem, tiene una captación bien profunda, entonces puedes empezar por cosas ya que no son tan básicas. Si es un niño rebelde, entonces ahí tienes que ver cómo lo manejas. Si es un niño pashut, entonces tienes que ir con cosas más pashut, más simples. Y si es un niño que no tiene iniciativa, entonces tú lo tienes que empujar, lo tienes que ayudar. Ese es el niño Sheino Yodea Lishol, que no sabe
preguntar, que no sabe hacer los interrogantes. Ya fuimos. Otro punto muy importante de la mitzvah de la Agadá es de que la Agadá matchil begenut umesayem beshevach. Jajamim dijeron de que hay que empezar la Agadá hablando de la parte negativa de la historia de Pesach y terminar en la alabanza y en, ¿cómo se dice?, el final feliz de la historia. Así dicen los Jajamim en el tratado de Pesachim. Cuando hablan de la mitzvah de la Agadá, dicen matchil begenut umesayem beshevach. Hay que empezar con el gnut, con lo negativo, y hay que terminar con lo positivo. Tenemos dos amoraim, Shemuel y Rav, que discuten a qué se refirió la Mishnah. ¿Qué significa empezar con lo negativo y terminar con lo positivo? Shmuel, Jajam de los más grandes del Talmud, dice que hay que empezar con el punto físico. Tenemos que empezar a hablar de la esclavitud física que sufrió el pueblo de Israel en Egipto. Abadim, Ainu, Lefaró, Mitzrayim. Fuimos esclavos del faraón. Ese es el punto crítico que tenemos que tomar en cuenta. Y que los egipcios amargaron nuestras vidas y que tiraron a nuestros niños al mar y nos subyugaron y nos martirizaron y nos hicieron la vida muy, muy dura. Y después Akadosh Baruj Hu nos redimió, nos sacó a la Geulá y nos liberó de ese yugo y de esa esclavitud. Esa es la opinión de Shmuel. Rav, otro de los grandes amoraim de Babel, nos enseñó que no, que lo que dijo la Mishnah, que hay que empezar con el gnut y terminar con el shevach, no se refiere a la parte física, sino a la parte espiritual. O sea, de que nosotros, el pueblo de Israel, comenzamos como un pueblo que estaba lejos de la verdadera fe. Sí, nuestro primer patriarca Abraham era hijo de Terach, y después seguimos y llegamos a la casa de Labán. Jacob llegó a la casa de Labán, y Labán también no era un idólatra pequeño. Sí, no sé quién era más idólatra, si Terach o Labán, pero eran del mismo equipo con la guitarra. No sé quién era arquero, delantero, defensor, pero todos estaban en el mismo equipo. ¿Se acuerdan de los de las esfinges que le robó Rachel a su papá? Sí. Ya fue. Entonces Canere que algo tenía. Sí, Ulay no era fabricante, pero ya fue. Entonces eso es el comienzo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel comienza en un ambiente espiritual que no es muy muy agradable, muy positivo, pero poquito a poquito se van quitando las cáscaras, nos vamos liberando de la idolatría. Abraham vino, luego Yitzhak, luego Jacob, hasta que las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿sí?, adquieren de una manera oficial la emuná en un solo Dios, y el tema de la idolatría básicamente quedó detrás de nosotros, y el pueblo de Israel es un pueblo que básicamente se despojó total y absolutamente de eso. Pero todo eso fue un proceso hasta que llegamos a Matan Torah, y Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah y se reveló ante nosotros. Entonces dice Rab, eso es lo que tenemos que poner como énfasis en esta noche. Sí, la parte espiritual y no tanto la parte material. Al fin y al cabo, nuestros Jajamim decidieron introducir en la Agadá las dos opiniones, y por eso también traemos en primera instancia
la opinión de Shmuel de que fuimos esclavos y fuimos liberados de la esclavitud, pero también en la Agadá nosotros leemos la parte de que fuimos descendientes de idólatras y al final Akadosh Baruj Hu nos acercó al monte Sinai para básicamente coronarnos con la Torah. Eso es lo que tenemos en esta parte. Hay mucho de lo que hablar sobre este tema, por qué hay que recordar la parte negativa en un día festivo como Pesaj, pero en otro momento. Después tenemos, por supuesto, también en la Agadá el recordatorio de las plagas, de las 10 plagas que fueron parte esencial de todo este milagro, y que hay quienes dicen que las 10 plagas es una mini revelación de lo que sucedió en Bereshit. Cuando Hashem creó el mundo, dicen Jajamim en Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nibra haolam. Por medio de 10 dichos fue creado el mundo. ¿Sí? A pesar de que Hashem creó el mundo en 6 días, pero los dichos, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim, eso aparece en la Torá 10 veces. Aunque en realidad aparece 9 veces, pero Jajamín consideran que la palabra Bereshit también es como un dicho. Pero al fin y al cabo tenemos 10 componentes que fueron las palabras utilizadas por Dios para crear el mundo. Muy bien, esto por supuesto está conectado con las 10 Sifirot, con las 10 dimensiones espirituales, pero interesantemente volvemos en la historia a encontrarnos con el número 10 en las Makot, en las plagas. ¿Y por qué Dios mandó 10 Makot y no mandó 9 o no mandó 11 o no mandó 7? ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, toda la historia de Egipto y la salida de Egipto es una especie de renovación o revelación de que aquel Dios que creó al mundo y que en su momento nadie pudo ser testigo de esa creación. ¿Quién fue testigo de que Dios creó al mundo? Nadie, porque no había hombres. El hombre fue la última criatura y cuando él fue creado, ya todo estaba listo, ya todo estaba creado. Entonces, ¿quién puede testimoniar de que Dios creó al sol y a la luna, y a las estrellas, y a los mares, y a las montañas, y a los animales, y a los vegetales, y a los minerales, y a los astros, y al mismo ser humano? Entonces vienen las 10 plagas y te demuestran de que Hashem tiene dominio sobre toda la creación, y por eso tienes plagas que tienen que ver con el agua, sangre, y con los animales del agua, que son las ranas, y con los piojos que vienen de la tierra, y con los animales salvajes que son los animales de la tierra, y después tienes las enfermedades, las llagas, y tienes la oscuridad, que es el dominio sobre los astros, sol, luna, y tienes a la langosta que viene con los vientos, como dice la Torá, que fueron traídos por vientos fuertes. Entonces tienes el dominio de los vientos y tienes el dominio de los voladores, de los animales voladores, Bekitsur, hasta que al final llegamos a la Makat Bejorot, a la plaga de los primogénitos, donde se ve que Hashem tiene dominio también sobre el humano. Entonces, todo eso es básicamente una mini estructura de la creación, por supuesto, de una manera más concisa, ¿sí? No son todas las aguas, son las aguas del Nilo, las aguas de Egipto. No son todos los animales acuáticos, pero son las ranas. No son todos toda la tierra, pero son los piojos que salen de la tierra de Egipto. Entonces todo eso es una señal de que el Dios creador, que antes no tenía testigos de que Él es el creador, ahora en esta historia todos, el pueblo de Israel, es testigo y hace testimonio de esa creación. Una pregunta, Ram. Ahí cuando dice el Eterno, hagamos al hombre
que habla en plural, ¿es un modismo donde él habla a sí mismo o tiene su corte celestial? Ángeles, arcángeles. No, pero eso no tiene que ver, no quiero entrar en eso ahora porque no estamos hablando, perdón. Entonces está solo. Más suave. Kitsur, entonces, ya fe. Y después de las 10 plagas, nos encontramos con otras 10, que son los 10 mandamientos. Entonces, básicamente tenemos en la historia una cadena de 3 eslabones, que en los 3 eslabones tenemos 10 componentes, que básicamente el primero comienza con Briat Haolam, el segundo es el eslabón intermedio, que es las plagas, y el último, que es la meta, que es la finalidad, es el tercer eslabón, que es la revelación de Hashem para manifestar su voluntad en el mundo, que son los 10 mandamientos. ¿Okay? Y después, tenemos algunas partes al final de la Haggadah. Nos encontramos con lo que dice la Mishnah en el tratado de Psachim y que también es incluido dentro del texto de la Haggadah, que son las palabras de Rabban Gamliel. ¿Qué dice Rabban Gamliel? Rabban Gamliel haya omer, Kol shelo amar shlosha devarim elu bapesach, lo yatsa yedei chovato. Todo aquel que no dijo estas 3 palabras en Pesach, no cumplió su obligación. Lo yatsa yedei chovato. No queda claro a qué se refiere que no salió por obligación. ¿No salió por obligación de qué? ¿De qué? Aparentemente está refiriéndose a que no salió por obligación de la mitzvah de Haggadah. Tú tienes que contar la historia de la salida de Egipto y demás. La pregunta es qué tienes que decir dentro de ese texto. Entonces viene el Rabban Gamliel y dice, hay 3 cosas básicas que tú tienes que recordar cuando le cuentas a tu hijo y cuando hablas de esta historia. Una, recordar el tema del Korban Pesach, el sacrificio del Pesach. El otro, la matzah. Y el otro, el maror, la verdura amarga. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, nosotros tenemos que leer toda la Haggadah y contar toda la Haggadah y cumplir con lo que dijeron Jajamim, Vejol amarbe, Besipur Yetziat Mitzrayim, y todo aquel que aumenta en contar la historia de la salida de Egipto, a raíz de Meshubach, es alabado. ¿Por qué? Porque tenemos un marco básico que es la Haggadah, como la tenemos hoy en día, pero Jajamim dijeron, no te tienes que conformar con eso, sino tienes que también ampliar tú, tienes que agregar para, ¿cómo se dice?, mejorar y ensanchar la mitzvah. Pero dice Rabban Gamliel, hay algo que es mínimo, básico para cumplir esta mitzvah. Si no hablaste de estos 3 conceptos, podríamos decir que no cumpliste bien la mitzvah de Haggadah. ¿Sí? Lo yatsa yedei chovato, no salió yedei chová. Hay quienes dicen, no es de que no salió yedei chová bichlal, no es de que no salió yedei chová, pero le falta en la esencia de la mitzvah. Y por eso dicen Jajamim que si una persona está en una situación que tiene que cortar la lectura de la Haggadah por diferentes motivos, entonces una de las cosas importantes que sí tiene que decir y no recortar es esto. Hay otras cosas que ulay se pueden saltear en casos de necesidad. Una persona que está en funciones en la noche del Seder, o funciones de urgencia médicas, o funciones de urgencia de seguridad, o un soldado, o un policía, o lo que sea, que bueno, sí, lamentablemente necesitamos continuar cuidándonos también en la noche del Seder. Y por eso dice Rabban Gamliel, pero estas 3 cosas las tiene que decir.
que entre paréntesis son 3 alimentos, básicamente. ¿Sí? El Pesaj es el Korban Pesaj, la carne del Pesaj, la matzá es la matzá y el maror es maror. Pero cada uno, por supuesto, tiene su representación, tiene su idea. Y lo que representan estas 3 cosas es, como dijeron Jajamim, que el Korban Pesaj viene a recordarnos el hecho de que Hashem Pasaj, Nahon, saltó. ¿Para qué es? ¿De dónde viene la palabra Pesaj? ¿Qué es la palabra Pesaj? Saltar, Nahon. Entonces, el primer salto al largo que hizo Akadosh Baruj Hu en la historia fue el salto que hizo en Egipto, cuando se salteó las casas de Israel para llevarse a los primogénitos egipcios. Y eso lo tienes que decir y lo tienes que aclarar. El gran milagro, que básicamente fue como dicen Jajamim, el maquet de Patish, fue como el último golpe, el knockout, básicamente, para que podamos salir de Mitzrayim. Y después tenemos la matzá, que por supuesto es lo que simboliza la rapidez de la salida de Egipto, que no alcanzó a fermentar y que manifiesta la libertad y que nos quitamos el Yetzer Hara de encima, la levadura, la infladura, no sé cómo decirla, de todas las influencias externas. Y también tenemos que recordar la amargura que vivimos en Egipto, que fue la plataforma para que luego podamos entrar en la dulzura de la libertad y en la dulzura de la Torah, y eso es el maror. Entonces, esas 3 cosas, dice el Rabban Gamliel, hay que decirlas y recordarlas. Entonces, de acuerdo a esto, no solamente hay que comer Korban Pesaj y matzá y maror, sino también hay que decirlo. Hay que decirlo con la palabra. Entonces, por ahora, lamentablemente, no podemos comer el Pesaj porque no tenemos el Bet HaMikdash. En lugar de eso, comemos el Afikoman, que es la matzá que comemos al final de la comida, que básicamente viene a ocupar el lugar de la matzá, del Korban Pesaj. Eso es en forma muy general los componentes esenciales y básicos de lo que es la mitzvah de Haggadah. Con vuestro permiso vamos a agarrar algunas cositas que están en la Haggadah y vamos a recordar algunos Divrei Torah que tienen que ver con esta noche. Lo que yo les voy a leer está basado en la Haggadah. Sí, tienen que saber, hay libros que tuvieron suerte en la biblioteca judía y una de ellas es la Haggadah. Se dice que cada año salen, no sé, decenas de Haggadot nuevas. ¿Qué significa nuevas? No el texto nuevo, sino con explicaciones nuevas, con Perushim. Hay cientos, no sé si cientos o miles de Perushim sobre la Haggadah. Hasta tal punto. ¿Qué? Muy bien. Entonces uno de esos Perushim lo escribió uno de los principales alumnos del Rab Avraham Yitzhak Cohen Kook, del cual ya hemos hablado, del Rab Yaakov Moshe Harlap, un Yehudí, Talmid Jajam, un gran sabio, un hombre muy elevado, Kadosh, que vivió no lejos de aquí, vivía aquí en Yerushalayim, en el barrio de Share Chesed, que está aquí a unos minutos de nosotros, y él escribió varios libros, serie de libros, y entre ellos escribió un perush suyo a la Haggadah. Pero antes de empezar la Haggadah, él trae así varios dichos que tienen que ver con estos días, con la fiesta de Pesaj. Entonces, él dice caja.
El Shabbat anterior a Pesach se llama Shabbat Agadol. Shabbat Agadol. Históricamente hablando, el Shabbat Agadol de la historia, de la primera vez en la historia que sucedió en Egipto, fue el 10 de Nisan. 10 de Nisan. ¿Qué? Y entre el 10 de Nisan y el 14 de Nisan tenemos 4 días. ¿No? Básicamente, y el 15 es el comienzo de la fiesta. Entonces tenemos 10, 11, 12, Seder. Entonces son 4 días, desde el 10 hasta el 15. Dice el Rab de que estos días son días muy especiales y que se parecen a los días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Que son Aseret Yemet Teshuvah, los días de arrepentimiento, y que son días muy elevados que hay que tomarlos en cuenta. Y son los días de la preparación para Pesach, a pesar de que nosotros ya empezamos a prepararnos para Pesach un mes antes, pero los días más cercanos a la fiesta, que son desde Shabbat Agadol, este año es un poquito antes porque no siempre cae en esa fecha, pero desde el 10 de Nisan, que ya prácticamente estamos a un paso de la fiesta de Pesach, que es el 15 de Nisan, tienen esa característica de preparación, ¿bien? Y tenemos que aprovecharlos, a pesar de que estamos muy ocupados en los preparativos y las compras y la limpieza, pero también hay que dejar un espacio para prepararse un poco y leer un poquito la Agadá y preparar un poco de Divrei Torah y introducirse un poco también dentro del ambiente espiritual. Entonces, esa es la importancia que tenemos en estos días. Nosotros en la noche del Seder hacemos muchas cosas. Comemos matzá, comemos maror, tomamos las 4 copas, leemos la Agadá. Y nos dice el Rab de que todas estas mitzvot meviz ramim shel kodesh lekol hashana kula. La noche del Seder es como una especie de acumulador de energía espiritual para todo el año. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא tomó un día que es el 15 de Nisan, que es la noche de Pesach, y dijo, aquí yo voy a poner, ¿cómo se dice?, una gran fuerza energética espiritual para que ella acompañe a Bnei Israel durante todo el año. Todo el año. Y eso, ¿en dónde lo colocó? En esas mitzvot. Cuando una persona come matzá, cuando una persona toma las 4 copas, cuando una persona come el maror, cuando una persona lee la Agadá, entonces él piensa que está haciendo cosas técnicas o materiales, pero tiene que saber que en el fondo cada una de esas mitzvot tiene una gran energía espiritual, y cuando él come la matzá que tiene que comer, o las matzot que tiene que comer, cuando se toma las copas que tiene que tomar, entonces no solamente está comiendo matzá y tomando vino, sino que está introduciendo dentro de su alma toda la energía de la mitzvah que Hashem colocó en esas mitzvot. Y esa energía se acumula y es muy poderosa, ¿sí? Y es una pila, son pilas que duran todo el año y que nos acompañan durante todo el año. מביז רמים של קודש לכל השנה כולה, לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אמת להשם יתברך.
¿Y de qué nos sirve esa energía? Para que toda esa kedushá que nosotros vivenciamos en la noche del Seder, la podamos continuar. Y no abandonarla, sino seguir con esa kedushá, con esa santidad, también en los días que no son tan santificados, o que están menos conectados con momentos históricos especiales como las festividades. ¿Y de qué forma funciona esto? Dice el Rab. Mitzvat achilat matzah marjika et adam mikol minei torerut beitpaluyot enoshiot. Pues primeramente, la persona que come matzah se llena de energía humilde, de humildad. ¿Qué es la matzah? La matzah es algo que no fermentó, al que no se le puso levadura y que no se infló. Entonces, cuando uno come matzah y cumple la mitzvah de matzah con la intención de cumplir la obligación de Hashem, entonces básicamente está introduciendo dentro de él esa energía que le permite no dejarse influenciar por las fuerzas externas, por el Yetzer Hara. Los Jamim dijeron de que el Yetzer Hara es la levadura. ¿Qué hace el Yetzer Hara? Dos cosas. Una, te provoca soberbia, te provoca inflarte. Dos, te quita tu esencia natural y te introduce ideas externas, ideas que están en la atmósfera que no van de acuerdo a la idea divina. Entonces la matzá que comemos en Pesaj nos permite mantener esa humildad y mantener esa fuerza de no dejarnos influenciar por las cosas llamativas que hay fuera de Am Israel. Y por eso la matzá te permite colocarte en una situación elevada. ¿Sí? Cuando uno come matzá, la matzá se mete dentro de sus entrañas. Entonces Hashem quiere que nosotros tengamos esa sensación hacia Él, de que lo percibamos, que lo sintamos de una manera clara, como si lo sintiésemos en nuestras propias entrañas, de que estamos con Él, que estamos con Akadosh Baruj Hu. De no atrevernos a hacer nada, ni pequeño ni grande, en contra de su voluntad. Y mantenernos en la dimensión de la salida de Egipto, en la cual nos transformamos de esclavos de Hashem y dejamos de ser esclavos de esclavos. Esa es básicamente la idea de lo que uno adquiere en esta noche. Balayla hace en esta noche, en esta noche también se revela algo muy importante. ¿Sí? Se aviva como la antorcha, como el carbón, que está como medio apagado, que no se eleve el fuego, y que de repente uno empieza a hacer aire y empieza a salir fuego. El fuego que estaba escondido en la brasa, en el carbón, empieza a avivarse. Dice Rab que eso fue lo que sucedió cuando salimos de Egipto. En Egipto el fuego divino de Israel estaba como apagado, como aletargado, como anulado. Cuando salimos de Egipto, Akadosh Baruj Hu Keilu avivó, reveló ese fuego, esa energía que se denomina Am Israel. Am Israel salió al mapa de la historia. Entonces, en esta noche,
también tenemos que sentir ese punto. El punto de que nosotros somos Am Israel y que somos un pueblo de jerarquía y que somos un pueblo que Hashem eligió con toda la humildad y que somos un pueblo que tenemos la bandera de Akadosh Baruj Hu para enseñarle a la humanidad cuál es el camino de la Kedushá, de la santidad, el camino de la luz, el camino de la Torah. O sea, cuál es el camino del Kodesh, de la santidad, de la santificación, del bien y de la luz. Y eso Hashem lo eligió que se manifieste por medio de alguien. Hashem tiene una dirección en el mundo para que eso se revele. Y esa dirección se llama Israel. El pueblo de Israel. Entonces todo eso se despierta en este día, en esta noche, de manera especial. Gracias a todo lo que nosotros hacemos, gracias a la matzá y al maror y al vino y a las copas y a la agadá, Akadosh Baruj Hu logra despertar esa energía espiritual que existe dentro del pueblo de Israel y que salga a flote y que se revele. Y esa energía básicamente existe dentro de cada uno de los componentes de Am Israel. Me'avot HaKedoshim Abraham, Yitzhak Yaakov, y que eso comenzó ya con nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Yaakov. בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמונים בהדרת קודש, y por eso en esta noche los niños se interesan en eso, quieren saber de dónde vino toda esa energía espiritual que tenemos nosotros, el pueblo de Israel, cómo todo eso comenzó, cómo todo eso se desarrolló. Y por eso cada uno de los niños en la noche del Seder se interesa, porque los niños también están muy influenciados de lo que sucede en esta noche. Y ellos ven, y ellos sienten. Y ellos quieren saber. Manishtana Laila Zer, ¿en qué se diferenció esta noche? Todas las noches somos Am Israel y todas las noches Hashem nos quiere. Pero ¿por qué en esta noche las cosas son tan fuertes, tan vivenciales, tan energéticas, tan poderosas? Y afilo aquel malvado, ¿sí? Uno de los 4 niños, el niño problemático, dice Rab, fíjense qué visión tenía. Afilo a Rasha, a pesar de que cuando se ve que él pregunta con insolencia. ¿Qué es ese trabajo de ustedes? ¿Qué son esas tonterías que están haciendo? ¿Sí? Ya terminan, quiero ir a jugar al fútbol, quiero ir a tomar unas copitas por ahí. ¿Qué? Entonces no digo que el fútbol son malvados los que están en el fútbol, la van de ser. Te dice Rab, afilo el malvado, que aparentemente él pregunta de una manera con chutzpah, con insolencia, con desobediencia. Dice el Rab, a pesar de eso, él envuelve su pregunta en insolencia, pero en el fondo él quiere recibir la respuesta. Él quiere recibir la respuesta. Entonces a veces hay que penetrar dentro del niño y darse cuenta que esa cascarita que tiene por fuera, que lo hace comportarse de esa forma, que lo tinta como un niño
negativo, insolente, malo. Pero en el fondo él está interesado y quiere saber. ¿Por qué? Porque su alma es alma de Am Israel. Y él quiere saber. Entonces, esta noche es una noche especial para que los hijos regresen a sus padres y los padres regresen a sus hijos, como dijo Eliyahu Hanaví, Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Y regresará Eliyahu Hanaví, el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Avodat HaKodesh Atidit le Eliyahu Hanaví. Y esa es la abodá futura de Eliyahu Hanaví, de volver a encontrar las generaciones que en algún momento se separaron y los hijos se fueron por su lado y los padres se quedaron en otro lado. Entonces Eliyahu Hanaví lo que viene a hacer es volver a vincular esos eslabones de la cadena que en algún momento lamentablemente se separaron y los hijos decidieron ir por otros caminos. Entonces eso es lo que sucederá en el futuro, que los niños regresarán a sus padres y los padres entenderán cómo tienen que regresar también a sus hijos y no abandonarlos y no dejarlos y no perderlos. Y por eso la quinta copa es de quién? ¿De quién es la quinta copa en la noche del Seder? De Eliyahu Hanaví. La quinta copa es: hay que volver a conectar las generaciones. Hay que volver a hacerle entender a los niños que tienen que ir con sus padres. Y hay que hacer entender a los padres que no pueden dejar a la deriva a sus hijos. Y se tienen que conectar con ellos. En esta noche hubo algo que no sucedió prácticamente en toda la historia. Gilui Shejinah, la revelación de la Shejinah, de la presencia de Hashem. Ese Gilui Shejinah que sucede en esta noche es diferente a todas las revelaciones de la Shejinah que podemos encontrar en cualquier otro momento del año. ¿Por qué? Porque al Gilui Shel Alayla, la revelación de esta noche, u Gilui Maleh Shel Achdut Hanelema. En esta noche se reveló la unicidad absoluta oculta de Akadosh Baruj Hu, Bichvodo Beatzmo. Como ya dijimos, el que nos sacó de Mitzrayim fue él mismo. Ani velo malach, ani velo saraf. ¿Por qué? Porque en esta noche tenía que quedar algo claro, que es Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aquí hay una unidad absoluta en la existencia, una unicidad indivisible, que es la Elokut, que es la divinidad, que es Akadosh Baruj Hu. Y eso se reveló principalmente en esta noche. Y se revela y penetra dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando entendemos que el único que maneja la historia es Akadosh Baruj Hu, que es aquel que nos introdujo en Egipto y es aquel que nos sacó de Egipto y que nos liberó y que nos dirigió por el desierto y que nos dio la Torá y que nos dirige hasta estos días. Él es la única dirección a la cual nos tenemos que dirigir. Y eso se revela principalmente en esta noche. Y eso es lo que dice Ve'avarti be'eretz Mitzrayim ani velo malach. Y yo pasé por la tierra de Egipto, yo y no un ángel. Ani velo shaliach, yo y no un shaliach, un enviado. Vejeno bechol shana beshana, lekol echad miIsrael lefum dargad. Y así, todos los años, año tras año, para cada uno de Israel, de acuerdo a su nivel, él va a percibir esa revelación de la Shejinah.
Cuanto más nos preparamos, cuanto más nos conectamos con esta energía. Cuando se empieza la lectura de la Haggadah, decimos, este año aquí, el año que viene en Eretz Israel. ¿Mejor? ¿Así dice la Haggadah? O sea, la fiesta de Pesach nos conecta también con Eretz Israel. A pesar de que aparentemente no tiene nada que ver. Bueno, salimos de Egipto, pero todavía tenemos camino. No. Originalmente, después de cuántos días tendríamos que haber, si no hubiera habido el pecado de los espías, ¿cuánto nos hubiera tardado llegar de Egipto a Eretz Israel? ¿40 qué? No, menos. No, 13 días estaba justo. Era 13 días. Estaba en la entrada. 13 o 11 días. Una semana. Ahad Asar Yom Mejoreb, desde Ar Sinai eran 11 días de caminata. 11 días. 11 días. Aquí no vale. Mira, aquí habla. Y queda claro, nosotros tenemos en la Torá tenemos la mitzvah de las 4 copas que están basadas en lo que dice el Pasuk. Cuando Hashem le dice a Moshe que vaya a Bnei Israel y que les diga, diles que yo los voy a liberar de Egipto. Gotzeti, veitzalti, vegaalti, velakachti. ¿Sí? Dicen Jajamim, hay 4 términos de liberación y redención. Veotzeiti etchem. Y los voy a sacar a ustedes de Egipto. Veitzalti etchem abodatam. Y los voy a salvar del trabajo duro. Vegaalti etchem. Y los voy a redimir. O sea, los voy a sacar de Egipto. O sea, primero los voy a sacar del trabajo, luego los voy a sacar del duro, de la dureza, de la presión. Luego los voy a sacar de Egipto, y los voy a tomar para mí como pueblo. Eso es en Ar Sinai, cuando les voy a dar la Torah. 4 términos. Pero ahí hay un término más que no es parte de las 4 copas, que es Veiti etchem el haaretz, los voy a traer a la tierra. Esa es básicamente la copa de Eliyahu Naví, que en realidad no se toma, no hay 5ª copa según la halajá, pero se acostumbra a dejar esa copa para el kiddush del otro día, en la mañana. Esa es la costumbre. Se guarda el vino, ¿sí? Y se lo tapa y se lo guarda para el kiddush del otro día. Entonces, el final de la salida de Mitzrayim, al final nos lleva a esta tierra, a Eretz Israel. ¿Sí? La última tajaná, la última parada de Am Israel no es en Har Sinai, es en Eretz Israel, aquí, en Jerusalén, en el Bet HaMikdash. Y por eso dice el Rab, que en esta noche, Mitatrim kol Israel be'ateret tiferet avid hakodesh el Eretz Israel. En esta noche, Am Israel se corona con la corona de el avir del ambiente de Eretz Israel, de Eretz HaKodesh, y con la luz del Mekom HaMikdash, del Bet HaMikdash. Porque básicamente toda la salida de Mitzrayim tiene una meta. ¿Cuál es la meta final de salir de Eretz Mitzrayim? Llegar a Eretz Israel, llegar al Bet HaMikdash. Esa es la meta final. En eso estamos enfocados. Y por eso la persona que sale de Mitzrayim sabe, ¿sí? Cuando ustedes quieren usar el Waze, ¿saben lo que es Waze? ¿Escucharon algunos hablar de eso? Es algo moderno. La Así nube, que... el Waze, la nube. ¿Ah? La nube. Una invención israelí. Mejor. Waze. Mejor. No, pero mejor. Entonces, el Waze, cuando uno quiere que funcione, ¿sí? Y uno lo prende,
Entonces está en un lugar, entonces el güey sabe dónde estás, pero te dice leán, ¿hacia dónde? ¿Ajón? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Porque cuando una persona sale de un lugar, ¿hacia dónde va? Hay que saber hacia dónde uno va, ¿no? No es simplemente salir. Entonces, en la noche que salimos de Mitzrayim, ya estábamos en dirección a Eretz Israel. Y por eso ya en la noche del Seder estamos conectados con el ambiente de Eretz Israel y del Bet HaMikdash. וכולל היודעים לערוך את הסדר הנפלא של הלילה בקדושת המחשבה ובזהירות הדנים לכל פרטיהם ודקדוקיהם. Y por eso, dice el Rab, todos los que saben organizar el Seder, ¿sí? Este Seder maravilloso de esta noche, con la santidad del pensamiento y con el cuidado meticuloso de todos los dinim, de todas las alajot, de todo lo que hay que hacer en esta noche, ya sienten la santidad de Eretz Israel en todo lugar que estén, como si estuvieran en Eretz Israel. El que sabe cuidar bien esta noche, a que esté en otro lugar que no es Eretz Israel, de alguna manera ya se va a sentir como si está yendo y como si estaría conectando con Eretz Israel y el Bet HaMikdash. Con cuidado. Pero aquí no hay, la cafetería está cerrada. Está cerrada, no. No hay galletas. Top, para terminar, les voy a pedir una disculpa, tengo que bajar unos minutitos abajo. Hay una reunión ahí para los trabajadores de Mahón Meir. Sí. Me van a disculpar. ¿Eh? Sí. Lean algo juntos entre ustedes. Haga Pesach se denomina Zman Jeruteno, el día de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque otra vez, en esta noche en estos días penetran dentro de las almas de Am Israel las energías de la libertad. Y por eso hay que aprovechar estos días de fiesta para liberarse de todas nuestras esclavitudes. Cada uno tiene las propias. Yo tengo una que quiero militar. No hay que publicar, cada uno está... Yo pienso que a mía ya está pública. A mía ya es pública. Está bien. O cigarro. Algunos con el cigarro, algunos con la gota amarga, algunos con la... Sí, algunos con las pantallas, cada uno tiene sus... Cada uno tiene sus... Mejor. Dice el Rab, Haga Pesach, que es la fiesta de la libertad, es el momento adecuado donde las personas se liberan de todas las esclavitudes. Porque Mitzrayim era la esclavitud en todo su esplendor. Entonces, si uno logra salir de Mitzrayim, puede liberarse de cualquier esclavitud. Y como Am Israel en la historia logró, como van con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, liberarse de Egipto, que es el fundamento y la raíz de todas las esclavitudes que hay en el mundo, físicas y espirituales, y por eso Egipto fue denominado Beit Abadim, la casa de los esclavos. Ese título no lo tiene nadie. Beit Abadim, ¿qué significa? Es como, este es el punto de Egipto. Egipto es una geografía, es una instancia de esclavitud. El momento que nosotros salimos de Mitzrayim, logramos despojarnos de la esencia de la esclavitud y podemos enfrentarnos a todas esas cosas que nos esclavizan durante el año y liberarnos. Todas las naciones del mundo que en la historia van en contra de Israel
y se ponen como si fuera por encima de Israel y los presionan y los quieren maltratar y los quieren martirizar, son chispas egipcias. Nitzotzot de Mitzrayim. Todo aquello que nos quiere atrapar, que nos quiere esclavizar, son chispas egipcias. Y por eso, en el momento que llega Hag Pesach, estás en el ambiente y en la energía de la libertad. Y por eso aprovechala. Aprovecha esa energía para buscar cómo liberarte de todas aquellas cosas que durante el año te esclavizan y no te permiten ser una persona libre, Behemet. En esta fiesta de Kedushá se siente que todo viene de manera perfecta, solo de Hashem. Sin ningún agregado por parte del hombre. ¿Qué es la matzá? La matzá es una masa que no tiene agregados, que no tiene ingredientes, que no tiene levadura, que no tiene nada. Es pura harina con agua. Entonces dice Rab, eso simboliza de que ahí está Hashem. Así está Hashem contigo y básicamente, si tú estás con Él, no tienes que hacer nada más que estar con Él. Bahamet yesh gam itorerut atzmit. ¿Qué es el Hametz? El Hametz es algo que manifiesta que tú pusiste algo de ti mismo. Que tú pusiste tu soberbia, que tú pusiste tu yetzer hara, que tú pusiste tu levadura. Eso en Pesach desaparece. Tosefet hachimutz, aval matzah kemochi bli shum tosefet mitzidah. La matzah es algo que no tiene agregados, es únicamente matzah. Kol tosefet arei bebal yereu bali matzah. Y todo agregado es algo que, como ven en Pesach, no está permitido. Y para terminar, Bechag hamatzot hakol mishtacheret. En la fiesta de Pesach todo se libera, tanto el pueblo en general como los particulares, cada uno de Israel, a pesar de que durante todo el año no tiene el mérito de estar liberado de diferentes tipos de esclavitud. En esta fiesta Kedoshá se libera de manera total. Bekol hayodea liot makshiv emet layamim haele, y todo aquel que sabe poner atención a las energías que hay en este día, se salva de todas las presiones y de todas las esclavitudes, y logra conectarse con la verdadera libertad, que es la esclavitud hacia Hashem, que es la alegría más grande, y la libertad más poderosa, y logra llegar a la libertad más grande, que es ser esclavo de Akadosh Baruj Hu. Sí, retorno. Las palabras que decimos cuando estamos fuera de Israel, que decimos el próximo año en Israel, ¿quién las dijo? ¿De dónde salieron? ¿Es un protocolo? Porque mucha gente lo dice, pero nunca quiere estar aquí. Mejor. Entonces el que lo dice como protocolo tiene un grave problema protocolar. Mejor. Como dijo Rabbi Yehuda Levi, cuando el melech del rey Kuzari, cuando él empezó a hablar de Eretz Israel y esto y lo otro, le dijo, ¿y dónde está Eretz Israel? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace todo el pueblo judío fuera de la tierra? Entonces le contestó Rabbi Yehuda Levi, encontraste mi vergüenza, rey de los Kuzarim, ¿qué te puedo decir? Tienes razón, no tengo lo que responder. Si los Yehudim no quieren venir a Eretz Israel, tienen un grave problema. Entonces le pido por favor que en su WhatsApp usted mande, ¿sí?, a todos los judíos de México y díganles, ¿cuándo vienen para aquí? A ver qué le responden. Yo lo dije el año pasado.